Mi esposa me dijo que yo era egoísta y que no sabía manejar el dinero. Nos dieron los papeles del divorcio justo en nuestro aniversario. Se fue a vivir con otro hombre y luego volvió rogando cuando se enteró que estaba ganando más dinero que nunca. Así que, pues, aquí está la historia y voy a tratar de explicarla lo mejor que pueda, aunque la verdad, aún no entiendo nada. Mi esposa, Sara, y yo teníamos 8 años de casados. El mes pasado fue nuestro aniversario. Y en vez de regalarme un reloj, una loción o algo normal, me dio un sobre durante la cena en un restaurante fancy, donde según yo íbamos a celebrar. Cuando abrí el sobre, eran los papeles del divorcio. Ella nada más se quedó ahí, viéndome leerlos, como si estuviera esperando que le dijera gracias o algo así. No dejo de recordar ese momento en mi cabeza. La forma en que ella estaba tan tranquila, como si nada, mientras yo sentía que todo se me venía abajo. Y todavía no entiendo cómo alguien le puede hacer eso a una persona que supuestamente ama. Luego se acercó el mesero a preguntarnos si queríamos postre, justo cuando terminé de leer los papeles. Yo nada más me quedé viéndolo, porque ¿qué se supone que debes decir en una situación así? Y Sara, como si nada, pidió un tiramisú y se lo comió todo, mientras yo me quedé ahí sentado, tratando de entender qué había hecho mal. Pero bueno, vamos unos meses atrás, porque todo empezó como 6 meses antes. La empresa donde yo trabajaba fue comprada por una corporación enorme, y a los gerentes como yo nos dieron un tipo de ultimátum. Bueno, en realidad no fue ultimátum, porque desde el principio quedó claro lo que querían, o aceptábamos un recorte del 20% en el sueldo y menos responsabilidades, o nos iban con una indemnización y adiós. Yo llevaba 12 años en esa empresa. Empecé desde abajo y fui subiendo poco a poco. Me gustaba mucho mi trabajo y la gente con la que trabajaba, pero ese 20% era mucho dinero. Sí tendríamos que ajustar el estilo de vida, pero no es como que nos fuéramos a quedar sin casa ni nada así. Sara también gana bien como higienista dental, y como todavía no tenemos hijos, yo pensé que podíamos salir adelante. Hasta creí que podría ser algo bueno para nosotros vivir un poco más simple y dejar de preocuparnos tanto por lo que hacen los demás. Cuando le conté a Sara lo que estaba pasando en mi trabajo, esperaba que me apoyara o por lo menos me entendiera. Digo, eso es lo que hacen las parejas, ¿no? Trabajan juntos cuando se vienen tiempos difíciles. Pero en cuanto le dije, empezó a hablar de cómo eso iba a afectar nuestro plan de 5 años, nuestros ahorros, y de lo que pensaría la gente si teníamos que cambiarnos a una casa más chica o vender uno de los autos. Me decía cosas como, tienes que pensar en nuestro futuro, esto ya no se trata solo de ti. Y yo empecé a frustrarme porque sí estaba pensando en el futuro, pero creía que quedarme en un trabajo que me gustaba, aunque fuera con menos sueldo, era mejor que empezar de cero en otro lado. La conversación se puso pesada, y ella dijo que yo era un egoísta, que no consideraba sus sentimientos. Yo le dije que ella era superficial y que solo le importaba el dinero. Los dos nos dijimos cosas que no debimos haber dicho, pero yo pensé que era solo una pelea más, como las que tiene cualquier pareja cuando hay estrés. Se fue enojada a casa de su hermana y no volvió en 2 días. Cuando regresó, estaba fría, distante. Yo pensé que era cuestión de tiempo, que iba a reflexionar y entender que íbamos a estar bien. Entonces decidí quedarme en la empresa y aceptar el recorte de sueldo. Creí que, cuando viera que no nos faltaba comida ni tendríamos que vender la casa, se daría cuenta de que tomé la decisión correcta. Pero en vez de eso, se puso más molesta. Empezó a decir cosas como que yo me rendía muy fácil y que un hombre de verdad hubiera encontrado la manera de no perder su sueldo. Me comparaba con los maridos de sus amigas que estaban siendo ascendidos y ganando más. Dejaba revistas y artículos sobre éxito laboral en la casa, como si quisiera que me sintiera un fracasado. Lo peor fue cuando empezó a tratarme como si fuera una carga. Pagaba las cenas como si fuera un favor y decía frente a otros que ella era ahora quien mantenía la casa, aunque yo todavía ganaba más que ella, solo que ya no era tanto como antes. Yo sentía como si me estuviera castigando por una decisión que nos afectaba a los dos. Y ahí fue cuando empecé a preguntarme si de verdad apoyaba mi carrera, o si solo le gustaba el dinero que yo ganaba. Pero aquí es donde todo se pone más feo, porque es la parte que me hace ver lo calculadora que fue desde el principio. Como 3 meses después de aceptar el recorte, me empecé a sentir inquieto y se me ocurrió la idea de abrir mi propio negocio de consultoría. Yo tenía mucha experiencia y sabía que hay empresas chiquitas que necesitan ayuda en lo que yo hacía. Le conté a Sara y ella de inmediato lo descartó. Dijo que era demasiado arriesgado y que no podíamos darnos el lujo de que yo estuviera sin trabajo mientras buscaba clientes.
Me hizo sentir como si fuera un loco soñador que quería jugar a ser empresario. Así que no lo hice en ese momento, pero la idea no se me salió de la cabeza. Empecé a investigar por mi cuenta, a hablar con excompañeros y clientes, nomás para ver si había interés. Y la verdad, la respuesta fue buenísima. La gente se acordaba de mí y varios dijeron que estaban cansados de cómo habían cambiado las cosas desde la compra, y que les gustaría trabajar conmigo como consultor independiente. Eso me dio ánimo para empezar a armar un plan de negocio de verdad. No le dije nada a Sara, porque sabía que lo iba a tirar a la basura otra vez. Quería tener algo firme que enseñarle. Ahora veo que quizás fue un error, pero en ese momento creí que estaba siendo práctico. Durante 2 meses estuve trabajando en eso en silencio, consiguiendo clientes potenciales y organizando todo lo legal y financiero. Y cuando por fin tuve 3 contratos seguros, decidí dar el paso y renunciar a mi trabajo. El día que entregué mi aviso en el trabajo, llegué a casa bien emocionado para contarle a Sara la noticia. Traía los contratos en la mano y quería explicarle cuánto podía ganar si todo salía como lo planeé. Pero en vez de estar feliz o orgullosa, perdió el control por completo. Empezó a gritar que cómo había tomado una decisión tan importante sin preguntarle, que estaba jugando con nuestro futuro y que ya no podía confiar en mí. Me dijo que era imprudente, egoísta y que ya ni siquiera sabía quién era yo. Traté de explicarle que todo lo había planeado bien, que hice investigaciones y todo, pero ella no quiso escuchar. Solo gritaba que había roto su confianza. Esa pelea fue la peor que hemos tenido. Duró horas y nos dijimos cosas horribles. En un momento, ella me dijo que ojalá nunca se hubiera casado conmigo y que merecía a alguien mejor, alguien que le diera estabilidad. Yo le respondí que, si eso sentía, entonces tal vez debería buscar a otra persona. Y ella me dijo que tal vez lo haría. Agarró las llaves de su coche y se fue. No volvió hasta el día siguiente en la mañana. Después de eso todo se enfrió entre nosotros. Vivíamos como 2 roommates que ni se soportan. Casi no hablábamos, más que para organizarnos con las cuentas o los horarios. La casa se sentía tóxica y llena de tensión. Empecé a pasar más tiempo en Starbucks u otras cafeterías solo para escaparme del ambiente. Mi negocio en realidad iba bien. En el primer mes, gané casi lo mismo que ganaba antes, aunque tenía un sueldo reducido. Y para el segundo mes, ya ganaba más que antes. Pero a Sara le daba igual. Ni lo notaba. Ella seguía enojada todo el tiempo. Yo creía que cuando viera que el negocio funcionaba, se le iba a pasar. Pero no, al contrario. Se volvió más distante, empezó a salir más con sus amigas, trabajaba hasta tarde y ya ni me invitaba a ningún lado. Empecé a sospechar que había algo más, pero no quería ser paranoico. Solo le di espacio, esperando que se nos pasara. Y aquí viene lo peor. El día de nuestro aniversario. Necesito contar esto para que se entienda lo cruel que fue todo. Sara me dijo que fuéramos a ese restaurante caro donde celebramos nuestro primer aniversario. Yo pensé que a lo mejor ya estaba lista para hablar y arreglar las cosas. Se vistió muy bonita, se arregló como hace mucho no lo hacía. Parecía feliz, casi como antes. Y yo de verdad creí que era el comienzo de una nueva etapa para nosotros. Pedimos vino, entradas, platicamos tranquilos sobre su familia, su trabajo. Y me empecé a relajar. Me acordé por qué me enamoré de ella. Pero cuando llegó el plato fuerte, metió la mano en su bolsa, sacó un sobre amarillo, lo puso en la mesa y me dijo que era mi regalo de aniversario. Yo pensé que eran boletos para algún evento o una cartita bonita. Pero lo abrí y eran los papeles del divorcio. Ya tenían mi nombre lleno y todo. Me quedé helado. La miré y ella tenía una sonrisa rara, como si estuviera disfrutando el momento. Le pregunté qué significaba eso y me dijo que pensaba que así sería más fácil, sin dramas. Que ya había hablado con un abogado y que todo se podía dividir de forma justa. Le pregunté cuánto tiempo llevaba planeando eso, y me dijo que desde que acepté el recorte de sueldo empezó a pensarlo, pero que se decidió cuando renuncié sin decírselo. Yo le dije que el negocio iba bien, que estábamos ganando más que antes. Y ella solo se encogió de hombros y me dijo que ya no era por dinero, que era por confianza y compatibilidad. Que ella creía que ya no queríamos lo mismo en la vida. Todo fue frío, calculado. Yo todavía esperaba que me dijera que era una broma, o que era una prueba, pero no. Era real. Pero ella siguió comiendo su salmón y me empezó a explicar todo el rol del divorcio, como si estuviera hablando de los planes para el fin de semana. Al final, me enojé tanto que le grité,
¿Cómo puedes hacerme esto en nuestro aniversario? Y ella me dijo que era como justicia poética, que aquí había empezado nuestro matrimonio y ahora aquí íbamos a terminarlo. Después de lo que me pasó con el camarero, dejé dinero en la mesa, salí y me senté en el carro como 1 o 2 horas, tratando de entender lo que acababa de pasar. Cuando volví a casa, Sara ya estaba ahí, haciendo su maleta. Me dijo que se quedaría con su hermana mientras decidíamos qué hacer y que su abogado me iban a contactar para el papelero del divorcio. Ella estaba tan tranquila, como si lo hubiera ensayado 1000 veces. Me di cuenta de que seguro llevaba meses planeando todo y yo ni me enteré. Pero espera, todo se pone peor. Esta parte es la que muestra qué tipo de persona es y por qué empecé a poner en duda todo lo que creía sobre nuestro matrimonio. Una semana después de que se fue, mi negocio consiguió un contrato gigante con una empresa regional que iba a triplicar mis ingresos. De repente, estaba ganando más dinero del que jamás había ganado en mi vida. Le llamé a Sara y le conté, como si fuera tonto. Pero ella se quedó callada y me pidió que nos viéramos para tomar un café y hablar. Yo le dije que sí. Nos juntamos cerca de la casa de su hermana y ella empezó diciendo que había estado pensando mucho, que tal vez se había apurado con los papeles del divorcio. Que estaba estresada y emocional y no había pensado bien lo que era mejor para los dos. Dijo que me extrañaba, que extrañaba nuestra vida juntos y que quería saber si había forma de arreglar las cosas y volver a ser como antes. Al principio me sentí aliviado porque todavía la amaba y quería creer que se había dado cuenta de su error y que podíamos reparar nuestro matrimonio. Pero algo no cuadraba. Empecé a preguntarle cuando empezó a tener dudas y si tenía que ver con el éxito de mi negocio. Ella se puso a la defensiva y dijo que no era por dinero, que se dio cuenta de lo mucho que valoraba nuestra relación y que había permitido que sus miedos sobre el dinero le nublaran el juicio. Pero yo sentí que no decía la verdad. La presioné para que me diera más detalles y entonces ella se rompió y confesó que había estado viendo a otra persona los últimos 2 meses y que pensaba que ya estaba lista para seguir con él. Pero ahora estaba confundida y no sabía qué quería. Sentí que el piso se me caía otra vez, porque significaba que me había estado engañando mientras seguíamos casados y viviendo juntos. Le pregunté quién era y me dijo que era un chico, Derek, que trabaja en el consultorio dental con ella. Empezaron hablando de sus problemas en el matrimonio, pero eso se volvió algo más y llevaban saliendo y pasando tiempo juntos. Ella juró que no habían tenido relaciones, pero la verdad no sé si lo creo y en todo caso eso no importa, porque el engaño emocional también duele. Decía que no era nada serio con Derek, que solo se había metido con él porque se sentía sola y enojada conmigo, y que ahora se daba cuenta de su error y quería intentarlo de nuevo con nuestro matrimonio. Pero yo estaba tan enojado y herido que no podía ni pensar bien. Le dije que no podía volver así, después de todo lo que había pasado, y después de que ella terminó nuestro matrimonio y empezó a ver a otro. La charla duró casi 2 horas, ella llorando y pidiéndome otra oportunidad, y yo tratando de entender que me había estado mintiendo por meses. Seguro solo pidió el divorcio porque creía que tenía a Derek como plan B. Y ahora que yo tenía éxito otra vez, ella no sabía qué hacer. Al final le dije que necesitaba tiempo para pensar y que no podía decidir estando tan enojado. Ella dijo que entendía, pero que esperaba que considerara la terapia o algo para arreglar las cosas, porque todavía me amaba, solo se había asustado y había tomado malas decisiones. Pero que podíamos superarlo si los dos queríamos de verdad. Eso pasó hace ya 3 semanas, y desde entonces ella no para de llamarme y mandar mensajes, pidiéndome que nos veamos, que vayamos a terapia de pareja o que simplemente hablemos para entender qué queremos los dos. Pero yo la he estado evitando porque todavía no sé qué pienso ni siento sobre todo esto, ni sé si hay forma de salvar este desastre. Lo que más me molesta es que todo parece tan calculado y manipulador cuando lo veo con distancia. Me pregunto si alguna vez ella me amó de verdad o si solo le gustaba el estilo de vida y la seguridad que yo le daba, y que estuvo dispuesta a cambiar cuando creyó que encontró algo mejor. Ahora que mi negocio va bien, quiere seguir cubriendo sus gastos. Mis amigos están divididos. Unos dicen que el matrimonio es difícil, que la gente se equivoca y si ella de verdad lo siente y quiere trabajar para arreglar las cosas, quizá podamos superarlo. Pero otros dicen que lo que hizo es imperdonable y que debo seguir adelante y encontrar a alguien que no me deje cuando las cosas se ponen duras en lo económico. Mi hermana piensa que Sara es una cazafortunas que mostró su verdadera cara cuando pensó que yo ya no iba a tener éxito y que estaría loco si volviera con ella. Pero mi mamá cree que al menos debería intentar la terapia, que vale la pena luchar por 8 años de matrimonio, y que la gente hace tonterías cuando tiene miedo y está estresada por dinero.
ya no sé qué pensar. Voy y vengo entre querer darle otra oportunidad y sentir que sería un idiota si confiara en alguien que puede ser tan fría con algo tan serio como nuestro matrimonio. Me pregunto si ella es realmente así, y si la persona con la que me casé fue solo una máscara que puso cuando las cosas iban bien. Entonces, mi pregunta es, ¿soy un idiota si no quiero intentar arreglar las cosas y solo sigo con el divorcio, aunque ella diga que ahora quiere seguir casada? ¿O debería darle otra oportunidad y tratar de reconstruir lo que tenemos, aunque no sé si algún día podré volver a confiar en ella? Sé que todo esto es un desastre y probablemente no estoy pensando claro, pero necesito una opinión de afuera porque todos los que conozco tienen su opinión y ya no sé a quién escuchar. Estoy cansado de dar vueltas en mi cabeza sobre lo que es correcto. Actualización 1. Muchos de ustedes me dijeron que debería averiguar más sobre ese chico, Derek, la cronología de su relación y si Sara había estado planeando el divorcio más tiempo del que dijo. Al principio no quería saber porque a veces es más fácil ignorar la verdad que enfrentar el dolor. Pero me di cuenta de que necesitaba saber bien a qué me enfrentaba antes de tomar decisiones sobre nuestro futuro. Así que investigué un poco y resulta que Sara ha sido mucho más mentirosa de lo que imaginaba. La historia que me contó sobre su miedo cuando acepté el recorte salarial y el pánico cuando empecé mi negocio fue basura, una mentira para que le tuviera pena y la aceptara de nuevo. Esto es lo que descubrí, y todavía me siento tonto por haber creído tanto tiempo sus mentiras. Pero supongo que cuando amas a alguien quieres darle el beneficio de la duda, incluso cuando no lo merece, y pones excusas para comportamientos que deberían ser alertas claras. Empecé revisando los estados de tarjetas de crédito y cuentas bancarias para ver si había cargos que me dieran pistas sobre lo que Sara hacía y cuándo. De inmediato encontré cosas que no cuadraban con lo que me había contado sobre su relación con Derek, cargos en restaurantes de hace 6 meses en lugares donde nunca habíamos ido juntos, entradas de cine. E incluso un cargo de hotel de hace 4 meses, justo cuando yo empezaba a pensar en montar mi negocio. Según ella, solo estaba preocupada por las finanzas y aún no había conocido a Derek. Luego revisé sus registros telefónicos, a los que tenía acceso por nuestro plan familiar, y vi que había estado mandando mensajes a alguien con el número de Derek desde hace casi 7 meses. Desde que yo acepté el recorte de sueldo, mucho antes de que ella dijera que habían empezado a hablar de problemas matrimoniales. Los mensajes subieron en frecuencia y cuando yo dejé mi trabajo para empezar el negocio, se mandaban mensajes cientos de veces al día y tenían llamadas de horas. Todo eso pasaba mientras ella me ignoraba y me hacía sentir que yo había arruinado el matrimonio por ser irresponsable con el dinero. Pero lo que más me revolvió el estómago fue que vi lo manipuladora que ha sido todo este tiempo. No puedo creer que no lo viera antes, pero supongo que estaba tan concentrado en salvar nuestro matrimonio que no vi las señales claras. También encontré correos electrónicos en mi computadora de casa con contraseñas guardadas en el navegador que ella podría haber olvidado borrar. Fue entre Sara y un abogado de divorcios hace como 5 meses, o sea que ella ya estaba viendo cómo terminar nuestro matrimonio, antes de que yo siquiera mencionara empezar mi negocio. Y mucho antes de las broncas grandes que tuvimos por mis decisiones en el trabajo y el dinero. Los correos que encontré muestran que ella preguntaba cómo proteger su dinero, qué tipo de acuerdo podía esperar y si mis ingresos bajados afectarían la pensión o manutención. Está clarísimo que ella ya planeaba el divorcio desde mucho antes de decir que empezó a dudar de nuestra relación. Hasta hay un correo donde le pregunta al abogado cuándo sería mejor presentar los papeles, si después o antes de nuestro aniversario. El abogado le dice que legalmente da igual, pero que piense en lo que sentiríamos los dos. Y Sara le responde que quiere que yo entienda bien que ella sí está en serio con terminar todo. Leer esos correos fue como una puñalada al pecho porque muestra que la cena de aniversario no fue una decisión de momento ni por estrés del dinero, sino un plan para lastimarme lo más posible y dejar claro que ella ya había decidido terminar con nuestro matrimonio. Pero lo peor es que también encontré pruebas de que ella llevaba meses planeando irse a vivir con Derek y que hasta buscaron departamentos juntos. Derek dejó un depósito de renta antes de que ella me entregara los papeles del divorcio y me dijera que se iba a quedar con su hermana. Fui a la dirección del contrato y sí, ahí estaba el carro de Sara estacionado. Toqué la puerta y Derek abrió, y la cara que puso cuando me vio fue puro miedo y culpa. Quiso cerrar la puerta, pero la empujé y encontré a Sara sentada en el sofá, en bata, como si acabara de despertar, aunque ya eran las 3 de la tarde. La pelea que siguió fue de lo peor que me ha pasado. No estoy orgulloso de algunas cosas que dije, pero estaba tan enojado y dolido que no me pude controlar. Empecé a gritarles como los dos me habían estado mintiendo y planeando todo a mis espaldas, fingiendo que les importaba nuestro matrimonio.
Sara intentó negar al principio y dijo que solo se había mudado con Derek después de que nos separamos, y que el departamento era temporal hasta que supiera qué quería hacer. Pero yo tenía copias del contrato, correos con el abogado y registros telefónicos que no podía explicar sin admitir que había estado planeando dejarme mucho antes de que, según ella, empezara a dudar. Derek quiso que me fuera y dijo que esto era cosa de Sara y yo, que él no tenía nada que ver. Pero le dije que llevaba meses mandándole mensajes a mi esposa mientras aún vivíamos juntos, así que sí estaba involucrado, y que era un cobarde por andar escondido en vez de ser honesto. Todo se volvió gritos, insultos, Sara llorando y diciendo que nunca quiso que pasara así, que solo se sentía confundida y asustada, pero que aún me amaba y quería arreglar las cosas. Yo le dije que eso era pura mentira, que nadie planea un divorcio por meses y se muda con otro hombre si de verdad ama a su esposo. Derek al final me dijo que me fuera o llamaba a la policía, y yo le dije adelante, porque quería que supieran que él tuvo una aventura con una mujer casada y la ayudó a planear su divorcio para vivir con él. Pero Sara me rogó que no lo hiciera más difícil y dijo que podíamos hablar en privado si dejaba fuera a Derek. Me fui, pero estaba temblando de coraje y me quedé en el carro una hora tratando de entender todo lo que había descubierto y cómo alguien que yo creía conocer, amar y confiar, me había engañado tanto. Pensé en todas las veces en los últimos meses que ella me hizo sentir loco o paranoico por sospechar algo. Esa noche Sara me llamó llorando, rogando que la viera para explicarme todo. Casi no contesté, pero quería saber qué historia inventaría ahora que yo sabía la verdad de todo. Nos vimos, y ella de inmediato empezó a disculparse, diciendo que sabía que había hecho todo mal, que estaba asustada y confundida, que no sabía cómo manejar sus sentimientos por nuestro matrimonio y por Derek. Y que tomó muchas malas decisiones que terminaron en este desastre. Ella dijo que empezó a hablar con el abogado y a buscar departamentos para explorar sus opciones y saber qué quería de verdad, pero que nunca estuvo segura de dejarme hasta que yo renuncié a mi trabajo sin avisarle primero. Ahí fue cuando se dio cuenta de que teníamos valores y prioridades diferentes y que no podíamos hacer que el matrimonio funcionara. Luego dijo que al ver lo exitoso que se volvió mi negocio, se dio cuenta de que se había equivocado sobre mi capacidad para mantenernos. Y que tal vez se había enfocado demasiado en la seguridad del dinero a corto plazo en vez de confiar en nosotros a largo plazo. Por eso quiso intentarlo de nuevo, ahora que entendía de lo que soy capaz. Le pregunté por los gastos del hotel y el departamento con Derek, y todas las mentiras que me dijo sobre las fechas. Ella rompió a llorar y admitió que había estado con Derek varios meses y que sí tuvieron contacto físico, pero dijo que solo porque se sentía muy desconectada de mí y de nuestro matrimonio. Y que eso no significaba nada comparado con lo que teníamos. Ella seguía diciendo que Derek era solo un rebote, una forma de lidiar con la soledad y el enojo, pero que yo era el hombre que realmente amaba y con quien quería estar. Y que había cometido un gran error al involucrarse con Derek. Pero ahora se dio cuenta de lo que casi había tirado a la basura y quería arreglar las cosas entre nosotros. Toda la plática me hizo sentir mal porque cada palabra que decía era mentira o manipulación para hacerme sentir pena y aceptarla otra vez. Ahora lo veo claro porque sé la verdad del tiempo y toda la planificación detrás de su traición. Le dije que ya no podía confiar en nada de lo que decía porque me mintió durante meses y que aunque ahora se arrepintiera, era solo porque mi negocio había tenido éxito y ella pensó que le convenía más quedarse casada conmigo que empezar con Derek, que seguro no gana tanto. Ella se puso a la defensiva y dijo que no era por dinero y que de verdad me amaba y lamentaba sus errores. Pero le señalé que ella solo empezó a tener dudas después de que conseguí el gran contrato y empecé a ganar más dinero que nunca. Eso suena raro si sus sentimientos eran por amor y no por dinero. Discutimos una hora más, y ella no paraba de rogar que le diera otra oportunidad, prometiendo que dejaría a Derek, iría a terapia y haría lo que fuera para arreglar nuestro matrimonio. Pero le dije que no creía poder confiar en ella después de todo lo que descubrí, y que no quería ser el plan B cuando su primera opción no funcionó. Eso fue ayer. He estado pensando en todo y tratando de decidir qué hacer. Cuanto más pienso, más seguro estoy que Sara solo me quiere de vuelta porque estoy ganando buen dinero otra vez. Si mi negocio fallara mañana, seguro volvería con Derek o buscaría otra opción. Me siento idiota por creer su historia de miedo y errores, cuando la realidad es que ella planeó dejarme meses antes, siguió con otro y solo cambió de opinión cuando vio que era mejor para ella seguir casada conmigo. Quería contarles porque sus consejos me ayudaron a ver que tenía que buscar la verdad y no solo aceptar la versión de Sara ni sentir culpa por no darle otra oportunidad. Mañana llamaré a mi abogado y empezaré a proteger los bienes de mi negocio para que Sara no se beneficie de su traición y mentiras.
Ya terminé de intentar salvar un matrimonio con alguien que nunca me valoró ni respetó como yo la valoré a ella. Para responder mi pregunta original, no creo que sea idiota por no quererla de vuelta después de todo lo que pasó. Estoy seguro que tomar la decisión de divorciarme y seguir con mi vida sin alguien que solo me quiere por lo que puedo darle, y no por quien soy, es lo correcto. Gracias de nuevo por el apoyo y los consejos, y seguro les contaré cómo sigue todo cuando hable con el abogado y sepa los siguientes pasos. Pero ahora solo quiero enfocarme en mi negocio y seguir adelante sin alguien que solo me vea como un seguro financiero al que llamar cuando sus otros planes no funcionan. Actualización final. Probablemente esta sea mi última actualización, a menos que pase algo bien loco. Pero quería contarles cómo terminaron las cosas y qué decidí hacer después de descubrir la verdad sobre la historia de Sara y sus motivos reales para querer arreglar nuestro matrimonio. Ayer en la mañana llamé a un abogado de divorcios y pasamos 2 horas revisando toda la evidencia que junté sobre los planes de Sara y su relación con Derek. El abogado dijo que tengo un caso muy fuerte para mostrar que ella estuvo planeando el divorcio desde hace meses y que tuvo una aventura, y que eso va a ayudar mucho cuando toque dividir las cosas y hablar de la manutención. El abogado también me explicó cómo proteger los bienes de mi negocio, porque casi todo el éxito y crecimiento pasó después de que Sara ya se había ido, pidió el divorcio y empezó a vivir con Derek. Eso quiere decir que ella no puede decir que ayudó con el negocio y que ahora quiera beneficiarse de eso. Me sentí bien porque ya tenía un plan legal claro para terminar este matrimonio de una vez por todas. Pero justo al mediodía, Sara llegó a mi casa muy histérica, rogándome que no siguiera con el divorcio. Dijo que había cometido el peor error de su vida y que haría cualquier cosa para arreglarnos. Ella dijo que Derek la dejó la noche que lo enfrenté en el departamento, porque él no quería meterse en un lío de divorcio, ni aguantar el drama y estrés de estar con alguien que todavía estaba casado y confundido. Según Sara, Derek básicamente la echó y le dijo que ella tenía que arreglar las cosas conmigo porque estaba confundida, que él no quería ser el rebote ni la segunda opción de nadie. Y que ella debía resolver su vida antes de empezar algo nuevo. Entonces ahora ella estaba sola y asustada porque podía perder a Derek y a mí. Ella lloraba y decía que ahora entendía que yo era la única persona que la había amado de verdad y que fue una tonta por tirar nuestro matrimonio por alguien que ni siquiera la quería cuando las cosas se pusieron difíciles. Me pidió que olvidara al abogado y le diera una oportunidad más para mostrar que hablaba en serio, que había aprendido y que nunca volvería a traicionar mi confianza. Prometió ir a terapia y hacer todo lo necesario para reconstruir nuestra relación y recuperar mi confianza. Le dije que agradecía sus disculpas, pero que ya había pasado demasiado como para confiar otra vez, y que no quería casarme con alguien que solo me valore cuando sus otros planes fallan. Entonces ella lloró más fuerte y dijo que no era verdad, que siempre me había amado pero que se asustó y tomó malas decisiones. Pero esto fue lo que me cerró el caso. Mientras lloraba y me rogaba que pensara mejor, mencionó varias veces lo bien que iba mi negocio, lo orgullosa que estaba y como siempre creyó en mí. Aunque tuviera miedo de los cambios en el dinero. Obvio estaba tratando de recordarme cuánto dinero gano ahora y lo buena que sería nuestra vida si estuviéramos juntos. También habló de la casa, los carros, las vacaciones que planeamos para el próximo año, de lo mucho que extraña nuestra vida juntos y lo mucho que quería ser feliz y exitosa conmigo. Y estaba claro que ella pensaba en el estilo de vida y la seguridad que yo le daba, no en amarme de verdad. Lo que me terminó de convencer fue cuando dijo que había platicado con su hermana sobre nuestra situación, y que su hermana le dijo que era raro encontrar un hombre que sea exitoso y buena persona. Y que Sara no debía dejar eso tan fácil, que muchas mujeres matarían por tener un marido que les dé estabilidad y seguridad. Cuando dijo eso, entendí que hasta sus disculpas y súplicas eran por dinero y lo que yo podía darle, y que todavía no entendía que había destruido algo que no se arregla con promesas y lágrimas. Le dije que sí voy a seguir con el divorcio y que nada de lo que diga me va a hacer cambiar de opinión. Que tenía que aceptar que nuestro matrimonio terminó y que debía pensar en construir su vida sin depender de otras personas para su seguridad financiera. Entonces ella se enojó y gritó que yo era cruel, que todos merecen perdón y una segunda oportunidad, que estaba tirando 8 años de matrimonio por orgullo y terquedad, y que me arrepentiría cuando estuviera viejo y solo. Yo me mantuve tranquilo y le dije que no era venganza, sino que soy realista con la persona que ella demostró ser, y que no puedo pasar mi vida con alguien en quien no puedo confiar. Que ella decidió todo cuando empezó a planear dejarme y mudarse con Derek. Finalmente se fue, después de amenazar con pelear en el divorcio para quedarse con la mitad de todo, hasta mi negocio. Pero mi abogado ya me avisó que ella podría intentar eso, y nos preparamos con pruebas de todo el plan que hizo.
Esta mañana me mandó un mensaje diciendo que lamentaba haberse enojado y que todavía espera que cambie de opinión, pero que entiende por qué estoy dolido y que siempre me amó, aunque no pudimos salvar nuestro matrimonio. Y fue triste, porque creo que una parte de ella sí cree que me amó, aunque sus actos mostraron que solo le importaba lo que yo le podía dar. Mañana me vuelvo a juntar con el abogado para terminar el trámite del divorcio. De verdad me siento aliviado y optimista sobre el futuro, por primera vez en meses. Porque sé que estoy tomando la decisión correcta y no voy a dejar que nadie me manipule para quedarme en una relación que nunca fue lo que pensé.